Bueno, hemos tenido estallidos parciales todos estos años prácticamente. O sea, vivimos bajo un modelo de convivencia que genera muchas tensiones. eh, y no es raro cuando se generan tensiones que busquen liberarse por algún lado. Eh, lo diferente ahora es que se juntaron todas las tensiones al mismo tiempo y explotaron de una. Eso es lo que hace que este haya sido un fenómeno mucho más masivo y más duradero que los anteriores. Pero la verdad es que cuando uno vive en un sistema que permanentemente presiona elementos fundamentales de la convivencia humana, lo esperable es que se produzcan malestares, reacciones, descontentos y por tanto yo diría que no es tan sorprendente que haya pasado lo que pasó. Sí sería sorprendente su magnitud. Todo el mundo habla mucho de que el gobierno no ha entendido lo que está pasando, que el presidente no ha entendido lo que está pasando. Yo, por el contrario, creo que tienen muy claro lo que está pasando. Porque lo que hay aquí es un desafío frontal al orden que rige en Chile desde hace 45 años. Es un modelo de sociedad que está en este minuto bajo asedio, que ha sido rechazado por un segmento bien importante de la sociedad. Eh, y entonces el gobierno y los sectores políticos que están detrás de ese gobierno eh, lo que quieren es defender ese modelo. No quieren producir cambio en profundidad porque ellos lo instalaron, ellos se identifican con esta forma de convivir. Ellos son sus beneficiarios, estoy pensando en el empresariado, ¿no? Entonces, cualquier cambio más a fondo, como por ejemplo podría ser un cambio en el sistema de pensiones, es una amenaza muy seria. Por lo tanto, yo lo que veo es que el gobierno y la derecha tienen muy claro su objetivo central, que es defender el modelo. Tratar de que sufran los menores cambios, los menores daños posibles. Y por lo tanto lo que han hecho es, por una parte, dar algunas señales menores de concesiones a esta presión social, pero con el menor daño posible para el modelo general, y por otro lado apostar al cansancio, ¿no? Y a lo largo de estos 2 meses y fracción, reprimir. Dos ejemplos históricos muy concretos. A principios del siglo XX, cuando empiezan a arreciar las protestas sociales, lo que se llama la cuestión social en jerga historiográfica, Chile todavía tenía diferendos limítrofes muy fuertes con Perú y Bolivia, que eran herencia de la Guerra del Pacífico. Y entonces se le empezó a echar la culpa de la agitación social y del descontento obrero a agitadores peruanos que estaban tratando, o bolivianos, estaban tratando de provocar divisiones internas para ellos sacar dividendos propios. Y entonces se decía que, no sé, Luis Emilio Recabarren, los anarquistas, los socialistas de esa época, eran pagados por el oro peruano, eso es literal. E incluso en un momento de mucha tensión social, que fue el año 1919, que hubo un estallido social más o menos análogo al actual, el entonces ministro del Interior, Ladislao Errázuriz, moviliza las tropas chilenas hacia la frontera con Bolivia por un supuesto peligro de guerra, que finalmente no fue nada, y se le llamó la guerra de don Ladislao, por el nombre del ministro del Interior. Ese es un caso bien claro. Y después vino la amenaza comunista, ¿no? Crece la izquierda en Chile, crece el Partido Comunista en Chile, crece las organizaciones obreras, y entonces cualquier disturbio, cualquier tensión interna que hubiese, se le adjudicaba ya no era el oro peruano, sino que era el oro de Moscú. Era la Unión Soviética la que estaba alimentando, ¿no es cierto?, el malestar interno con el fin de socavar las instituciones democráticas y apoderarse finalmente
de Chile. Y esta alusión alcanzó su máxima apogeo para el golpe de Estado del 73, donde los militares decían que estaban actuando contra la amenaza cubana y rusa, o soviética en esos años. Incluso había movimientos militares para prevenir supuestos ataques cubanos y soviéticos en defensa del gobierno de la Unidad Popular, que obviamente nunca ocurrieron. Entonces, lo que te quiero decir es un mecanismo recurrente que tiene un poder asediado, sobre todo un poder de derecha, para culpar a terceros de situaciones que tienen que ver con conflictos y contradicciones que son internas. Desviar la atención, en el fondo. Y no deja de ser irónico que hoy en día que Rusia ya no es comunista, igual se identificaba como uno de los supuestos focos de intervención y de agitación en contra de Chile. Lo que yo me pregunto es que si el gobierno tiene identificadas estas amenazas externas, ¿por qué no denuncia a estos países ante las Naciones Unidas? ¿O por qué no les declara la guerra? Si hay una intervención política externa en Chile, lo lógico sería que el gobierno les declarara la guerra. Pero lo que hay son denuncias totalmente abstractas, que nadie se las cree mucho, yo creo que ni ellos mismos, pero que es como una especie de recurso extremo ante la negativa a asumir las responsabilidades propias. No, en el plano del deseo, digamos. Pero en el plano de las realidades políticas, nunca en nuestros países es un escenario impensado. Es decir, los militares no solo intervinieron en política en 1973, han intervenido en política desde que se creó Chile como país independiente. Porque en el fondo la fuerza militar es un factor más de la política, ya sea externa, ante eventuales enemigos exteriores, o interna. Los militares, en el fondo, todas las fuerzas que manejan el poder militar existen para conjurar supuestos peligros o amenazas internas cuando un sistema se siente muy agobiado, digamos, por la crisis, suele recurrir a los militares. Entonces, no siendo algo que uno hubiese querido volver a ver en su vida, a mí no me sorprendió en absoluto cuando el gobierno, la primera reacción que tuvo prácticamente fue sacar a los militares a la calle. Y una reacción que ha sostenido durante los 70 y tantos días de la crisis es enfrentar la crisis mediante la fuerza pública, mediante carabineros. Y reiterar acciones que uno pensaba que después de los escándalos del principio no se iban a repetir, el tema de los disparos al rostro de las personas. Se pensó que lo que le ocurrió a Gustavo Gatica iba a ser un freno, pero ocurre que el viernes pasado, sin ir más lejos, a un muchacho de la Villa Portales le dispararon a la cara y perdió un ojo. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que el recurso a la fuerza física es un componente permanente de la acción de un gobierno que se siente amenazado y por tanto nunca es un escenario descartable. No lo es ahora. O sea, un escenario posible, según cómo evolucionan los hechos, es que los militares vuelvan a salir a la calle. Una constitución lo que busca es legitimar un cierto ordenamiento político, darle un carácter más como permanente, así, más estable. Siempre que hay una crisis política, una reorganización de un sistema político, se busca escribir una constitución para plasmar ese cambio y darle proyección. Y las tres constituciones más duraderas que hemos tenido en Chile, tú las nombraste, la de 1833, la de 1925 y la de 1980, han sido resultado de crisis política y de intentos de reordenamiento del sistema político. Dicho sea de paso, esas tres constituciones han sido escritas
entre cuatro paredes, digamos, por comisiones designadas por los gobernantes de turno, y no ha sido resultado de deliberaciones ciudadanas participativas y amplias. Si el actual proceso constituyente se consolida, sería la primera vez en Chile que vamos a tener una constitución elaborada democráticamente, que realmente refleje el sentir de la sociedad, que es lo que se supone que una constitución tiene que hacer. Entonces, claro, el origen de la constitución tiene que ver con una ruptura política y una recomposición del sistema político. Ahora, ¿qué es lo que permite que una constitución funcione mejor que otra? Que ese nuevo rayado de cancha, por decirlo de alguna forma, efectivamente tenga la capacidad eventualmente de obtener la aceptación, por lo menos, y ojalá el respaldo de la sociedad o de sectores mayoritarios de ella, y no sostenerse por la pura fuerza. En ese sentido, la Constitución del 25, aunque también se originó en un golpe de fuerza y en un golpe militar, de hecho, del 1924, y aunque también fue elaborada de manera bastante autoritaria, tuvo esa capacidad de acoger parte de las demandas políticas y sociales que habían provocado la crisis anterior. Nombro dos cosas bien concretas. Uno, la Constitución del 25 reconoce derechos sociales a la vivienda, a la salud, a la educación, a la previsión, incluso a la protección del trabajo. Esos derechos sociales que le llamamos ahora están garantizados constitucionalmente en esa Constitución. Y como parte del descontento que provoca la crisis de esos años era la cuestión social, lo que logra esa Constitución es que los conflictos sociales se puedan resolver institucionalmente, sin tener que seguir recurriendo al enfrentamiento directo. Y eso explica un poco la duración de esa Constitución. Lo otro que permite esa Constitución, y que está asociado a lo primero, es una ampliación del marco político, que ingresen al sistema político sectores sociales que antes estaban fuera, los trabajadores, los pobres, en fin. Eso también le da más durabilidad a esa Constitución. No resuelve todos los problemas, y de hecho, en la misma medida en que la demanda por derechos sociales siguió creciendo y la cantidad de personas que querían convertirse en actores políticos también siguió creciendo, esa Constitución se convirtió en el marco político para una transición al socialismo, que era algo impensado por quienes la instalaron. Y eso habla un poco de la capacidad, ¿no es cierto?, de esa Constitución de incorporar nuevas demandas y nuevas situaciones políticas. Pero eso llevó, digamos, al límite de que los sectores de derecha y empresarial y Fuerzas Armadas dijeron: o sea, esta Constitución se convirtió en algo muy peligroso, lo que tenemos que hacer es terminar con ella y cambiarla por otra que impida que vuelva a pasar esto. Y ese es el origen de la Constitución del 80. Ahora, la Constitución del 80 no ha tenido esa capacidad de legitimarse ante la sociedad y ha estado constantemente bajo asedio, bajo crítica, nunca ha logrado legitimarse. Y eso explica también el papel que asume la demanda constitucional en esta coyuntura, que uno diría: la gente está pidiendo derechos sociales, ¿qué tiene que ver la Constitución con eso? Tiene que ver, porque la Constitución del 80 no garantiza esos derechos. La Constitución del 80 lo que hace es proteger un sistema que es intrínsecamente atentatorio contra los derechos sociales. Y por eso que para recuperar esos derechos hay que cambiar la Constitución. Sí, lo primero que hay que decir es que sin la protesta social no habría tal proceso. O sea, los sectores poderosos de este país, y no hablo solo de la derecha, incluso sectores importantes de la concertación de partidos por la democracia, que nace en los años 80 como alianza democrática, ¿no? Cuestionando la Constitución del 80, no hay que olvidar eso. Uno de los componentes del programa originario de la Alianza Democrática era la derogación de la Constitución del 80 y su reemplazo por una Constitución democráticamente generada. Pero eso no ocurrió, porque los herederos de la dictadura se las ingeniaron y hicieron todo lo posible durante estos años para que la Constitución en lo esencial se mantuviera.
Y empezaron a ganar adeptos en esta postura, incluso dentro del mundo de la concertación. Hubo reformas, algunos de los elementos más evidentemente antidemocráticos de esa Constitución fueron eliminados, pero el núcleo, el corazón de esa Constitución permanece. Entonces es muy interesante porque por una parte se decía esta Constitución nos da estabilidad, hay que mantenerla, y por otra parte se decía el cambio constitucional es una idea de unos pocos, así, mentes afiebradas que le dan mucha importancia a esto, pero la sociedad en su mayoría, la verdad no le interesa mucho el tema de la Constitución. Esas eran las líneas de defensa de la Constitución del 80. Y se requirió de una explosión social de la magnitud de lo que estamos viviendo para instalar en serio, digamos, el tema de la reforma constitucional. Entonces, sin esa presión social, no estaríamos en el proceso que estamos. Y que, habría que decir, no está garantizado aún, porque en los últimos días, tanto la presidencia como los sectores más duros de la derecha, como la UDI, por ejemplo, han dicho claramente que ellos no están por un cambio de constitución. De lo cual uno puede inferir que si no hubiese sido por la presión a la que fueron sometidos, no se habría iniciado este proceso siquiera. Por lo tanto, si no se mantiene ese nivel de presión, este proceso es posible que aborte, que no conduzca a ninguna parte. Y yo creo que un poco la derecha está apostando a eso, que la gente se va a cansar, se va a desinteresar del tema de la Constitución, y todo este proceso se va a desinflar. Que ello no ocurra va a depender exclusivamente de la presión de la sociedad civil y de que las personas no se cansen, no se desanimen, no se desmovilicen, y mantengan, digamos, esta demanda como una demanda central para la resolución de la crisis en la cual estamos. Esto no va a ser un proceso corto. O sea, bajo los parámetros en los que estamos hablando de 2 años.